damos al inicio, bueno, estamos muy contentos por la presencia que tenemos acá de los asistentes que hoy nos están acompañando. Tenemos una muy buena convocatoria. Les doy la bienvenida formal a este webinar que está organizando Abstracta. Mi nombre es Mauricio Rojas, yo soy CEO de la oficina en Chile. Y voy a partir saludando, ya que algunos ya los saludé, pero voy a partir saludando a todos los que están participando, se han unido esta tarde con nosotros. Tenemos diferentes locaciones de donde nos están escuchando y viendo, tanto de Chile como del extranjero, y me voy a permitir nombrar ahí algunos que están desde Bolivia, Colombia, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Canadá, Panamá, México, y más lejanos están algunos conectados desde España y Alemania, y por supuesto algunas localidades de Chile. Quería contarle un poco también lo que hacemos en Abstracta. Nosotros siempre como empresa tenemos un compromiso con la comunidad y buscamos aportar, ya sea desde el lado social o como en este caso compartiendo lo que es el conocimiento. Así que previo a lo que era el COVID-19 y esta pandemia, nosotros teníamos una planificación y una calendarización anual para tener meetups presenciales. Dado la lamentable situación que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Nuestra estrategia la cambiamos rápidamente para migrar a lo que son los webinars. Es así que el día de hoy les queremos presentar este interesante tema que se llama Chief Left Ali, haz tu aplicación accesible para más de 1.000 millones de usuarios. Ahí les vamos a estar explicando y Lisandra va a entrar en detalle por qué el título, ¿cierto? Y a qué se refiere específicamente esto. Es un tema bien interesante donde hablaremos de qué significa lo que es la accesibilidad y de cómo las empresas aplicando tecnología pueden contribuir a la integración de las personas en el momento que están ofreciendo sus servicios o estructuran cuáles van a ser sus canales de atención, ¿cierto? De conexión y de venta hacia los usuarios. Bueno, el desarrollo de las charlas en general va a estar a cargo de Lisandra Armas. Lisandra, ella es ingeniera en software en la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Actualmente ella trabaja en Abstracta, radicada en Montevideo, Uruguay, y atiende proyectos tanto para Uruguay como directamente a Estados Unidos. Ella es que es Quality Engineer Líder y nos va a estar compartiendo esta y seguramente otra oportunidad durante el año con nosotros. Bueno, Lisandra adicionalmente, ella participa los últimos 3 años en varias charlas, webinars, da también clases en la universidad y es bastante multifacética en todos estos aspectos de entregar conocimiento. De hecho, lamentablemente, por la pandemia también, este año se organizaba el Testing Day acá en Chile, que lo organiza el grupo de Marcela Mellado, de Testing Day, y Lisandra ya está participando con nosotros como oradora acá. Pero por el momento ha sido pospuesto, por lo que ustedes ya todos saben, ¿cierto? Y de no mediar otra contingencia, esto se va a estar realizando en el mes de octubre. Bueno, antes de dar comienzo ya directamente a la charla, quiero instarlos y motivarlos a que hagan preguntas a través del canal del webinar, ¿cierto? En la sección preguntas donde están ya algunos chateando, para que nosotros vamos a estar atentos a entregársela a Lisandra al final de su charla para dejar minutos para que ella pueda contestar y dar aportes de lo que ustedes tengan dudas. Así que sin más, le doy directamente el pase a Lisandra y agradecer su presencia hoy día con nosotros. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y la confianza de invitarme hoy a esta webinar que vamos a estar dando para la comunidad no solo de Chile, sino que como vos habías dicho antes, se han sumado de muchas comunidades y quiero darle la bienvenida a todos y todas hoy y muchas gracias por su tiempo y por, bueno, estar acá hoy acompañándonos para aprender un poco más sobre accesibilidad. Y como decía Mauricio, bueno, un poco de saber qué cosa es esto de Shift Left Ali y cómo podemos hacer nuestra aplicación accesible hoy en día para más de 1.000 millones de usuarios. Ya Mauricio me estuvo presentando un poco, capaz algunos ya me conocen, otros capaz que no, pero bueno, acá traigo un pequeño resumen de lo que, de mi biografía, para los que no me conocen. Mi nombre es Lisandra, soy cubana y me gradué de ingeniera de software en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Comencé a dar mis primeros pasos en el mundo del testing en el año 2011 en el Centro Nacional de Calidad de Software, Calisoft, y desde el 2015 me encuentro trabajando en Abstracta, como comentaba Mauricio, que es una empresa que se dedica a ofrecer herramientas y servicios de testing y también calidad de software.
y donde en estos momentos me encuentro desempeñando el rol de QA Líder, gestionando varios proyectos y clientes. En estos últimos 3 años me he ido especializando en las áreas de Mobile UX, usabilidad y accesibilidad, que son áreas con las que me he sentido muy identificada y que hacen que me apasione cada día más el trabajo que realizo. Además, soy colaboradora en el proyecto Nahual de Uruguay y profesora de la asignatura de Testing de Software en la Universidad Católica de Uruguay. Y bueno, algunos se preguntarán cómo llegué al mundo de la accesibilidad. Bueno, hace ya varios años, un gran colega y amigo de la universidad me contó sobre su tesis de maestría en aquel momento. Y fue la primera vez que escuché sobre accesibilidad en el software. Esta conversación me llenó muchísimo de curiosidad y me propuse conocer más sobre esta área desde mi rol de tester en aquel entonces. La primera vez que hablé en público sobre accesibilidad fue en el 2016 en un taller en el evento Testing UI, y después de esa ocasión, es decir, he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema en varios eventos y meetups. Y bueno, hoy me encuentro acá con ustedes para conversar nuevamente sobre accesibilidad. Pero les quiero contar una experiencia muy personal que no fue hasta que conocí a este maravilloso grupo de jóvenes en el 2018 en un curso que dictamos de testing para personas en situación de discapacidad, que fue realmente cuando pude comprender aún más la importancia que tenía que las aplicaciones que nosotros desarrolláramos fueran accesibles. El año pasado también tuve la oportunidad de conocer a 2 jóvenes geniales, jóvenes en situación de discapacidad visual, en un curso que estuvimos realizando sobre pruebas de accesibilidad junto al equipo de Nahual IT de Argentina. Conocerlos a todos ellos me hizo ver la vida desde otra perspectiva y me dio un gran motivo e inspiración para seguir compartiendo con ustedes sobre accesibilidad siempre que tuviese la oportunidad. Soy una persona que me apasiona compartir, ayudar, colaborar, y estoy segura que también todos los que hoy estamos acompañándonos acá en esta webinar comparten estos valores. Todos nosotros tenemos la posibilidad de poder y poner en práctica estos valores desde el diseño y desarrollo de nuestras aplicaciones, ayudando siempre a derribar estas barreras tecnológicas que hoy en día están dejando a muchísimas personas sin acceso a nuestras aplicaciones. Como nos transmite en la siguiente frase Tim Berners-Lee, considerado, como muchos conocen, como el padre de la web, pues es la primera persona en comunicar un cliente con un servidor a través del protocolo HTTP. Él defendía que el poder de la web estaba en su universalidad, es decir, un acceso para todo el mundo, independientemente de su discapacidad, sería un aspecto esencial. ¿Por qué? Porque no debemos olvidarnos de esto, ya que según la Organización Mundial de la Salud, en un censo que realizó en el 2011, existían más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad que representaban más del 15% de la población mundial. De ellas, casi 200 millones experimentaban dificultades considerables. Esta cifra ya debe haber variado muchísimo. Además, también debemos estar conscientes de que la población va envejeciendo y el riesgo de discapacidad va en aumento. Un tema de creciente importancia en el mundo digital en estos días viene siendo entonces la accesibilidad web debido a todas estas cifras que hoy estamos presentando. En Chile, según los resultados del último Estudio Nacional de Discapacidad del 2015, un 20% de la población presentaba algún tipo de situación de discapacidad. De esa cifra, un 8.3% presentaba problemas severos en su desempeño y un 11,7% estaba en situación de discapacidad leve o moderada. Por lo tanto, me parece que es súper importante que el mundo digital llegue a ser inclusivo y fácil de navegar para que esta parte de la población también pueda acceder a bienes y servicios hoy en día que están en línea, que son súper necesarios para que se le haga más fácil el acceso a muchas opciones que capaz se le impide llegar a un lugar o una organización específica o a un edificio, por ejemplo, específico. Y estos servicios y trámites lo puedan hacer en línea. Entonces, para bajar el riesgo de que millones de usuarios
no puedan acceder a nuestras aplicaciones, nosotros podríamos incluir las pruebas de accesibilidad lo antes posible en el desarrollo de nuestros productos. Pero ¿qué nos pasa? Una de las mayores dificultades que nos encontramos es que no tenemos ninguna métrica sobre quién accede hoy en día con algún tipo de discapacidad a nuestro producto o aplicación. Es decir, muchas veces se han acercado a mí y me han preguntado, pero ¿por qué yo tengo que hacer mi aplicación accesible, Lisandra, si no hay nadie hoy en día con discapacidad, con algún tipo de discapacidad visual, motriz, que acceda a mi sitio? Y mi respuesta a este tipo de pregunta es, ¿cómo lo sabes? Si no hay manera exacta de conocer que no están accediendo personas con algún tipo de discapacidad a tu sitio. Hoy en día nosotros podemos obtener capaz métricas para conocer de qué navegador nuestros usuarios acceden, de qué sistemas operativos, cuántos minutos llevan navegando en una página determinada, pero no contamos con tecnologías muy avanzadas que nos avisen que hay un usuario accediendo con un lector de pantalla o que no use, por ejemplo, en ese momento que no esté usando el mouse. Por lo que me parece súper importante que consideremos que podemos estar dejando fuera de nuestra aplicación a muchos usuarios por alguna barrera que tengamos hoy en día en nuestro código. Para entrar un poco en la actualidad y cuáles son las tendencias actuales y lo que se viene pensando o lo que se está previendo para próximos años, Priti Kumar, CEO de Dicue, nos dejó un post que estuvo elaborando un resumen de las principales tendencias actuales y veamos cuáles fueron las principales anotaciones que ella nos dejó en este post. Primero, Machine Learning es una herramienta nueva y excelente para la accesibilidad. Si Machine Learning se está considerando una herramienta súper importante en cuestiones de accesibilidad. Segundo, el reconocimiento de imágenes de Microsoft en la versión de Google Cloud puede realizar anotaciones con un gran nivel de confianza, es decir, logrando que la posibilidad de automatizar la accesibilidad se expande continuamente. También la accesibilidad pública está aumentando gracias a Google Maps y Yelp, al indicar, por ejemplo, las infraestructuras y establecimientos que son accesibles. También el nivel en que la automatización puede detectar incidentes de accesibilidad se está expandiendo. Y las herramientas open source o de código abierto están aumentando, lo que esto significa que la conciencia en la comunidad de desarrolladores se está volviendo más común. Pero, ¿cómo se está viviendo todo esto en la actualidad? Veamos. Hace unos meses, la mayoría de los negocios de venta no veían la utilidad de contar con aplicaciones que le permitieran la venta de sus productos a través de Internet. Muchos de estos negocios tenían hasta sus páginas ya obsoletas, hasta olvidadas, pero hoy en día todo ha dado un giro de 180 grados y se hace indispensable contar que nuestros negocios estén en Internet para llegar a todos nuestros clientes. Toda esta situación ha dado margen a que muchas personas en distintas situaciones de discapacidad se encuentren hoy en día con muchísimas barreras para poder acceder a los servicios que prestamos en Internet a través de páginas, como ven acá, y aplicaciones que hacen que nosotros podamos llegar y a todo nuestro público. En Abstracta, nosotros hemos estado realizando pruebas de accesibilidad en varios proyectos y hemos aprendido muchísimo de estas experiencias. Y hoy uno de mis objetivos también es estar compartiendo con ustedes acá en esta webinar estas experiencias que hemos ido adquiriendo a través de todas estas pruebas que hemos ido realizando sobre accesibilidad en varios proyectos. Entonces, para ver qué es y cómo poner en práctica el Shift Left Ali, como le decía Mauricio al inicio, también vamos a ver cómo utilizar algunos modelos y hábitos que podemos adoptar en nuestros proyectos para sumar la accesibilidad lo antes posible y cómo podemos lograrlo. Sumando las pruebas de accesibilidad lo más temprano posible en las etapas de desarrollo, podemos reducir el riesgo de que muchos usuarios no puedan acceder a nuestras aplicaciones. Y todo esto lo vamos a ver cómo podemos lograrlo sin invertir muchos esfuerzos ni recursos. Pasemos entonces al primer tema de Shift Left Ali. Muchas veces me preguntan, pero Lisandra, ¿cómo ponemos esto en práctica en nuestros proyectos si capaz es la primera vez que escucho hablar
sobre accesibilidad en las aplicaciones o no lo he tenido en cuenta, por ejemplo, en el desarrollo de mis aplicaciones. Y nunca me pasó por la cabeza la accesibilidad y ya tengo desarrollada mi aplicación. O nunca he escuchado sobre el tema y es la primera vez que me sumo a esta webinar y estoy escuchando sobre el tema. Bueno, yo les recomiendo, o a muchas veces las personas recomiendan que para aprender sobre accesibilidad hay muchísima documentación, podemos leer muchísimo en internet, hay muchísimos posts, hay muchísimos referentes en el área. Y lo primero que a veces se nos recomienda es, bueno, vayan hacia la W3C y léanse todos los principios, apréndanse todas las pautas, apréndanse todos los criterios. Pero si vamos directo a eso, me parece que nos vamos a bombardear de información y lo que vamos a hacer va a ser asustarnos y no entender capaz todo lo que se necesita. Yo les propongo que podamos comprender, que la accesibilidad no se base solo en una checklist que contiene los principios, pautas, criterios que debemos cumplir, sino la accesibilidad o cómo podemos aprender la accesibilidad se trata mejor y se aprende mejor sobre cuando uno conoce cómo las personas en situación de discapacidad usan nuestras aplicaciones, tanto web como mobile. Pero para conocer un poco qué situaciones de discapacidad debemos considerar en el desarrollo de nuestras aplicaciones, las estaremos dividiendo en 4 grupos. Y veamos los siguientes. Después vamos a ver los siguientes grupos. Entonces, acá, como les decía, la accesibilidad no podemos considerarla como una checklist, lo importante es aprender cómo las personas usan nuestra web, cómo las personas en situación de discapacidad usan nuestra aplicación web y cómo usan nuestras aplicaciones mobile. Entonces, como decía, vamos a ver los 4 grupos para poder ir entendiendo de qué va todo esto y cómo podemos nosotros llevarlo hacia nuestra aplicación. Primero, las personas en situación de discapacidad visual van a ser las personas que presentan ceguera, baja visión, daltonismo. Luego, las personas en situación de discapacidad auditiva son las personas que presentan sordera, problemas de audición. Las personas en situación de discapacidad motriz son las personas que presentan un control delicado, presentan movimientos lentos, no hacen uso del mouse. Y las personas en situación de discapacidad cognitiva son las personas que tienen algún impedimento para el aprendizaje, personas con distracción, personas que le cuesta hacer toma de decisiones en alguna situación o en algún momento. Entonces, pasemos a conocer qué productos de apoyo son los que usan estas personas y para poder interactuar con nuestras aplicaciones. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad visual van a usar lectores de pantalla tanto en mobile como en aplicaciones web. Van a usar el Zoom, van a usar dictado, van a usar navegadores alternativos, van a usar traductores de braille. Personas en situación de discapacidad auditiva van a apoyarse muchísimo en los subtítulos, es decir, es muy importante que nuestros videos, si contamos con videos en nuestras aplicaciones, tengan subtítulos. Y también van a apoyarse en alertas visibles y vibratorias para conocer si les llegó un mensaje en nuestra aplicación, si les llegó alguna alerta, es decir, es importante de que nosotros podamos tener esto habilitado también en nuestras aplicaciones. Las personas en discapacidad motriz pueden hacer uso del Switch Access Control, que es un producto o una opción que se encuentra dentro de nuestro sistema operativo en los teléfonos móviles, y también el Assistive Touch. El Assistive Touch, le hago una pequeña anécdota, me salvó a mí en una situación que fue un caso de que mi teléfono le dejó de funcionar el botón principal, y el Assistive Touch hace la misma función de ese botón. Entonces pude, es decir, era un iPhone 5C cuando en aquel momento, pude hacer uso de ese teléfono por un tiempo más gracias a esta opción de Assistive Touch que presenta en la sección de accesibilidad. Seguro a algunos de acá les ha pasado lo mismo y han resuelto con esa opción para no tener que cambiar de teléfono urgente y poder continuar usándolo. También estas personas van a hacer uso de teclados virtuales, de uso de mouse especiales, y las personas en situación de discapacidad cognitiva van a hacer uso de accesos guiados, de apoyos de lectores, de navegadores accesibles, que son no solo los navegadores que conocemos, el Firefox, Chrome, el Edge, sino son navegadores más especiales para que le puedan eliminar contenido que son innecesarios de nuestras aplicaciones y puedan entender mejor qué es lo que se quiere transmitir de nuestra aplicación cuando ellos acceden a través de este tipo de navegadores. Bien, pero ¿qué es Shift Left Ali? Que hasta ahora no lo hemos dicho. Bueno,
Shift Left Ally se refiere a la integración de las actividades de accesibilidad es decir, con el desarrollo, es decir, es comenzando más temprano en el ciclo de desarrollo y no más tarde, como pasa en los entornos de desarrollo de software tradicional como el Cascada. Es decir, en eso se basaría este término. Cuando nosotros ponemos en práctica el concepto de Shift Left, se obtienen 3 grandes beneficios, que sería, es decir, que lo vamos a obtener al desplazarnos hacia la izquierda. Vamos a tener costos reducidos, vamos a tener una mayor eficiencia y calidad, y vamos a obtener además una ventaja competitiva. Esto en nuestros proyectos lo vamos a poder ver a medida que los detalles, por ejemplo, de un producto o características se vuelven cada vez más concretos, se vuelven cada vez más difícil de regresar y solucionar nuestros problemas o los problemas que vayamos detectando. Esta imagen que les muestro ahora en pantalla ilustra que la cantidad de esfuerzo para incluir la accesibilidad en el lado izquierdo del proceso de diseño, es decir, cuando el producto es simplemente un boceto, va a ser mucho menor que tratar de forzar la accesibilidad al producto cuando está casi completo. Es decir, ahí vemos que aumenta el esfuerzo si intentamos hacer cambios ya cuando el producto está armado o está completo. En cambio, requiere un mínimo esfuerzo cuando el producto al menos es un boceto, es decir, los cambios son mínimos. Y relacionado al diseño, les recomiendo esta charla de Ellis Roy que estuvo presentando en una TED Talk. Ellis perdió su audición a los 10 años de edad. Vivió a lo largo de toda su carrera como estudiante con muchas limitaciones que fueron claves para abogar por los derechos de las personas con discapacidad. Ellis nos llama a la reflexión en su charla de TED con la siguiente frase: si diseñamos primero para la discapacidad, nos vamos a encontrar con soluciones que son mejores que aquellas cuando diseñamos para la norma. Y esto lo pudimos ver cuando se pensó en el diseño de las rampas en las calles. Y el principal objetivo era beneficiar a las personas que necesitaban transportarse en silla de ruedas. Pero lo más curioso que sucedió fue que no solo se vieron beneficiadas estas personas, sino que también se vieron beneficiadas las madres que paseaban a los coches, a los niños en sus coches, se vieron beneficiadas las personas que andaban en monopatín. ¿Y dónde se pensó que había un beneficio para algunos? Hoy en día ese beneficio es para todos, estemos o no en situación de discapacidad. Entonces, ¿por qué las aplicaciones accesibles nos llegan a beneficiar a todos? Y esto lo quiero explicar a través del llamado Car-Cat Effect, es decir, el efecto rampa. El efecto rampa nos permite tener una visión de cuántas personas podemos llegar y cuántas personas podemos beneficiar al diseñar y desarrollar nuestras aplicaciones de forma accesible. En esta imagen que les muestro acá hoy, se ve reflejado el espectro persona, es decir, de persona spectrum en inglés, para entender los diferentes escenarios permanentes, temporales o situacionales que una persona puede pasar, y en todos podemos encontrar barreras de accesibilidad. Esto nos va a permitir desarrollar nuestra empatía y mostrar cómo una solución se escala a una audiencia más amplia de lo que pensamos. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos para una discapacidad permanente, alguien con una limitación situacional también puede beneficiarse. Un ejemplo de esto es una aplicación diseñada o una funcionalidad diseñada o un device o cualquier cosa diseñada para una persona que tiene un solo brazo podría ser perfectamente usado por una persona con una lección temporal en un brazo, o cuando estamos, por ejemplo, cargando un bebé si somos padres. Entonces, diseñar para personas con discapacidades permanentes puede parecer a veces una limitación en nuestros diseños, pero los resultados de nuestros diseños van a poder beneficiar a un número mayor de personas. Por ejemplo, los subtítulos en los videos y audios se creó para la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, hoy en día sacamos muchos beneficios todos de los subtítulos, como por ejemplo, leer anuncios en un aeropuerto lleno de gente, entender a una persona cuando habla en un video en un idioma que no dominamos. Entonces, acá de forma similar, por ejemplo, los ajustes de pantalla de alto contraste se hicieron inicialmente para beneficiar a las personas con problemas de visión. Hoy en día, muchas personas se benefician con este ajuste de alto contraste cuando utilizan, por ejemplo, el móvil
a la luz del sol, es decir, que es bastante difícil ver las opciones. Vamos a la opción enseguida del contraste, le bajamos el contraste y podemos ver todas las aplicaciones lo más fácil, es decir, lo mejor posible. Lo mismo ocurre con los mandos a distancia, los abridores automáticos de puerta, los audiolibros, el correo electrónico y mucho más, es decir, mucho más de lo que ustedes se imaginan, fue creado para un tipo o resolver un problema a una persona en situación de discapacidad. Y esto ha beneficiado siempre a todos. Entonces, conclusión, diseñar y desarrollar, teniendo en cuenta las distintas situaciones de discapacidad, es simplemente diseñar y desarrollar bien. Entonces, por lo que hoy yo les quiero proponer, hoy yo les traigo una propuesta de inclusión de accesibilidad desde las etapas más tempranas del desarrollo de nuestras aplicaciones. Este esquema puede representar hoy en día el flujo de desarrollo de muchos proyectos ágiles que ustedes estén participando. Capaz algunos usan un estilo más en cascada, otros Kanban, otros medio mixto o Frankenstein, como yo lo suelo llamar, pero la idea sería la misma y las actividades que se proponen también. Es decir, la idea es que esto que se proponga se pueda llevar a cabo, así sea la metodología que usen, ustedes puedan ponerlo en práctica. Entonces, veamos a continuación cómo podemos llevar a cabo este modelo y qué hábitos podemos adoptar para ponerlo en práctica en nuestros proyectos. Entonces, visto esta introducción a Shift Left Ali y qué ventajas presenta y la propuesta que hoy les traigo para poner en práctica en nuestros proyectos, pasemos a ver este modelo y qué hábitos podemos nosotros adoptar en nuestros proyectos. Primero, muchos se preguntarán, pero ¿cómo yo puedo comenzar si ya tengo mi aplicación en producción? Si ya yo no me encuentro en mi sprint 0. Bueno, no se preocupe. La buena noticia es que podemos poner esto en práctica en cualquier momento del desarrollo que nos encontremos. Lo importante siempre va a ser comenzar. Pero más importante aún es no querer cambiar la aplicación e incorporar todos estos consejos que le voy a dar hoy de en un solo día, en una sola hora, en un solo sprint. No, no, no. Importante y lo que les recomiendo es empezar a dar pequeños pasos que nos impulsen a continuar y encontrar ese mejor camino para ir transitando hacia una aplicación accesible y libre de barreras tecnológicas. Entonces, comencemos por el primer punto, que es incluir requerimientos de accesibilidad. Es decir, cómo nosotros podemos incluir requerimientos orientados a la accesibilidad de nuestra aplicación. En la etapa de requerimiento, uno de los roles fundamentales en proyectos que han adoptado el agilismo como parte de su proceso es el rol de Project Manager. Para que en nuestro backlog hoy en día se considere la accesibilidad como un aspecto fundamental en las historias de usuario, requerimientos o tareas que sean creadas, debemos ser conscientes de los beneficios que vamos a obtener teniendo siempre presente que la accesibilidad va a tener un papel fundamental desde esa fase. Y en esta fase, el tester también juega un papel fundamental, asegurándose que se contemple la accesibilidad en estos requerimientos. Entonces, para poder llevar a cabo esta etapa apuntando a la accesibilidad, yo les recomiendo lo siguiente. Sí, primero, que los testers que estamos hoy participando, los project managers, tengamos una base para que sepamos al menos de dónde sale la accesibilidad, qué podemos incluir en estos requerimientos y conozcamos por qué está compuesta la Web App o la Web Content Accessibility Guideline en su versión más estable, que por ahora es la 2.1. La Web App se encuentra definida dentro de la W3C. La W3C es un consorcio internacional que conjuntamente con otras organizaciones han venido trabajando en el desarrollo de estándares que debemos tener en cuenta para que nuestras aplicaciones sean accesibles. La Web App han sido usada por muchas personas, organizaciones, diseñadores, desarrolladores, testers, profesores, estudiantes, en fin. La han usado muchísimas personas. La Web App tiene definido 4 principios: perceptible, operable, comprensible y robusto, que se encuentran en la cima, es decir, se encuentran en la cúspide. Bajo los mismos van a existir 13 pautas que proveen los objetivos básicos que nosotros debemos tener en cuenta para hacer el contenido más accesible a los usuarios con diferentes tipos de discapacidades. Y por cada pauta, nosotros vamos a tener
varios criterios que son testeables, es lo que nosotros podemos testear, que son 78 en total. Y en orden de satisfacer las necesidades de cada grupo o situación de discapacidad, estos criterios están divididos en 3 niveles. Está el nivel A, que es el nivel más bajo, el doble A y el triple A, que es el nivel más alto. Bien. En este tweet que nos compartió Sara Pulis, que es cofundadora y consultora de accesibilidad digital en Utopia y fundadora del evento AliBytes, se ve la imagen de un mapa mental sobre lo que hoy se contempla en la WCAP 2.1, que fue elaborado por el equipo de Utopia. Es muy ameno, es muy fácil de entender. Ella nos recomienda en su tweet que lo descarguemos, lo imprimamos, lo peguemos en un lugar visible y que lo compartamos con nuestros amigos. Entonces, yo les recomiendo, es decir, como hoy no vamos a estar profundizando en estas charlas sobre estos principios, estas pautas y criterios, que los que componen la WCAP 2.1, yo los invito a que puedan consultar este link que yo les dejo en la slide cuando sea publicada y que accedan a este mapa mental elaborado por el equipo de Utopia y puedan consultar y aprender un poco más de qué va la WCAP 2.1. Además, también los invito a que visiten el canal de YouTube Abstracta. Se animen también a suscribirse para recibir todas las novedades sobre testing. Y en este canal tenemos una lista de reproducción sobre pruebas de accesibilidad, donde contamos con varias charlas y profundizamos sobre estos principios, pautas y criterios que deben ser evaluados para conocer si nuestra aplicación llega a ser accesible o no. Veamos a continuación varios ejemplos de cómo podemos comenzar a elaborar nuestras historias de usuario considerando la accesibilidad. Por ejemplo, es fundamental que podamos sumar la accesibilidad como parte de la planificación del proyecto y del sprint planning cuando se esté analizando los requerimientos que serán desarrollados en el siguiente sprint. Como veíamos al inicio, existe una diversidad de situaciones que afectan la accesibilidad en una aplicación. Entonces, por lo que recomiendo que las historias de usuarios intenten cubrir todas las posibles situaciones que nos podamos enfrentar. En estas primeras que les muestro, es decir, vamos a contar con un usuario con vista, pero que no use el mouse, un usuario con vista, pero que presenta poca concentración, tenemos un usuario vidente con situación de discapacidad cognitiva. Otro ejemplo que le pongo es un usuario que hace uso de un lector, un usuario con baja visión o de deficiencia al color, es decir, ahí aclaramos qué se necesita, para qué se necesita, lo que se está pidiendo. También tenemos acá otros ejemplos de historias de usuario, donde vemos una persona con discapacidad auditiva que necesita y para qué necesita, por ejemplo, los subtítulos en los videos. Tenemos usuarios con baja visión, usuarios de primera línea bajo presión para cumplir con los KPIs que necesita tener también. Es decir, tenemos una diversidad de situaciones y que todas estas contemplan en nuestras historias de usuario también la accesibilidad. También tenemos, y algo muy importante hoy en día en los proyectos que usan este tipo de metodología más ágil, la definition of done. Sí, como veíamos anteriormente, no debemos considerar la accesibilidad como una checklist que debe ser cumplida en algunos proyectos o al final de los mismos, sino tenemos que encontrar un poco el sentido de por qué se incluye en nuestra definition of done y el impacto que tendrá una vez que lo cumplamos. Es decir, nosotros no incluir cualquier cosa por incluir en la definition of done, sino incluir lo que queremos que nuestra aplicación contenga una vez que esté finalizado un sprint, una vez que vayamos a salir a producción. Y en el mismo podemos también incluir aspectos relacionados, como ven acá en este slide, sobre accesibilidad. Y ahora, yo les pregunto, ¿podría pasar esta aplicación nuestra definition of done? Si analizamos cómo está orientado el uso del tabulador, esto fue decir, esto me permitió realizarle una aplicación que se llama ARC Toolkit, que te da esta noción de cómo navega haciendo tap un usuario en nuestra aplicación. Les dejo para que saquen sus propias conclusiones si esta navegación es coherente o no y si esto pudiera pasar nuestra definition of done. Entonces, para seguir al siguiente punto, el segundo punto, es cómo podemos incluir la temprana revisión de los prototipos. Es decir, aquí es fundamental la etapa de diseño en la accesibilidad. Veamos. Nosotros debemos intentar garantizar un suficiente contraste entre el color del primer plano, es decir, texto, iconos, y el color del fondo. Eso es esencial y es uno de los primeros errores que encontramos hoy en día cuando hacemos pruebas de accesibilidad en las aplicaciones. También debemos considerar en el diseño no indicar información relevante haciendo solo uso de los colores. Recordar que hay personas que presentan daltonismo y esto puede afectarles muchísimo.
También tenemos que diseñar estados de enfoque para ayudar a los usuarios a navegar y comprender dónde se encuentran. Es decir, no debemos ocultar el foco, porque las personas cuando hacen uso del teclado para navegar por nuestra aplicación, el foco debe quedar resaltado en las opciones que se van recorriendo, para que nuestro usuario se encuentre siempre ubicado en cada momento donde estoy posicionado en la página. También es importante incluir en los prototipos los mensajes de errores que serán emitidos, es decir, los usuarios deben recibir mensajes claros que le indiquen cómo solucionar o salir de la situación que se encuentran. No debemos dejar que los errores solo sean resaltados o indicados por colores nada más. Es decir, debemos incluir información que les ayude a salir de esa situación. También indicar una correcta descripción de los textos alternativos en las imágenes relevantes de nuestros prototipos. Esto es súper relevante, ya que el desarrollador podrá incluir esta descripción y no va a ser omitida. Es decir, si el diseñador ya le aclara que esa imagen, porque es relevante en nuestra aplicación, va a ir con este texto alternativo, el desarrollador ya lo va a incluir cuando esté desarrollando. Y esto va a quedar ya contenido en nuestro código y va a estar ya reflejado en nuestra página. Importantísimo. Para toda experiencia que consideremos que no pueda ser accesible, por favor, buscar y crear una nueva forma para que esta barrera sea eliminada por completo y nuestro usuario pueda acceder a la información. Podemos buscar alternativas que nos permitan cortar estas barreras. Y los prototipos también deben ser consistentes y claros, es decir, debemos ser conscientes en función de que todas las opciones que cumplan la misma función en nuestra aplicación se identifiquen de la misma forma. Es decir, hacer uso de headings para organizar nuestro contenido, escribir de forma clara los mensajes y textos. Intentemos evitar las abreviaturas, es decir, no debemos usar abreviaturas en nuestras aplicaciones, no debemos usar modismos, no debemos usar múltiples idiomas. Esto es fatal y afecta muchísimo a la accesibilidad de nuestra aplicación. Entonces, ya visto el punto 2 y lo más importante que tenemos que tener en cuenta en los prototipos y en la fase de diseño, pasemos a la revisión automatizada en la IC. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incluir la revisión automatizada de la accesibilidad en la IC? Primero, podemos encontrar dos tipos de gestión. Está la gestión proactiva de la accesibilidad, que nos permite integrar las pruebas en todo el proceso de Continuous Integration, Continuous Deployment, de una organización permitiéndonos probar antes de que el código o el contenido de mi aplicación sea pasado a un repositorio o pase staging, es decir, el nombre que ustedes le pongan, o sea lanzado a producción. Esto nos va a garantizar que nuestros sistemas, los flujos que tengamos y otros contenidos vayan a cumplir un criterio de éxito durante las primeras etapas del ciclo de nuestro desarrollo. Y también permite integrar la accesibilidad en la cultura de desarrollo de operaciones, en la cultura de DevOps. Por otra parte, está la gestión de accesibilidad reactiva. ¿Qué significa esto? Como vemos en la gráfica. Sucede que muchas soluciones de monitoreo de accesibilidad, auditorías, revisiones, van a presentar un enfoque reactivo para la gestión de la accesibilidad. Pero se evalúan los criterios de éxito en etapas más tardías y luego nos vemos obligados a remediar problemas existentes y bastante grandes y con bastantes dificultades para poder solucionarlo. Esto nos va a crear un ciclo de desarrollo ineficiente que aumenta el tiempo, los costos y la exposición al riesgo. Entonces, permanecer, como ven ahí en la frase, súper importante, por eso la quise resaltar, permanecer en un estado constante de reacción ante nuevos problemas significa que siempre vamos a estar un paso atrás, por lo que debemos evitar irnos por la gestión reactiva y tratar de irnos más por la gestión proactiva. Bien. Entonces, el pipeline. Alistair Scott nos cuenta en su blog Watermelon cómo él pudo incluir las evaluaciones de accesibilidad en su pipeline. Ahí le dejo el link de su post. Y después de varios análisis de qué herramientas le podían servir y no, tuvo una ingeniosa idea donde todo el equipo podía visualizar cuándo los test de accesibilidad estaban fallando y cuándo todo estaba bien. Es decir, yo les propongo que si tienen esta opción en sus proyectos o si en algún momento lo pueden llevar a cabo también, sería ideal porque así todos sabemos cuándo hay algo que está en rojo, es decir, tenemos que ponernos las pilas y cuando está todo en verde, bueno,
a esa hora podemos celebrar. Entonces, esto está buenísimo para tomarlo también como idea, según lo que nos propone en el blog, en este post, Alistair Scott. Bien. Y como herramientas que les propongo para incluir en nuestro pipeline está Pali, que es una de las herramientas que nos permiten incluir nuestras pruebas automatizadas de accesibilidad dentro de nuestro pipeline de IC. Y en el blog Abstracta los invito a que puedan acceder a este post relacionado al uso de esta herramienta y cómo cómo ustedes pueden comenzar a utilizarla en su proyecto de inmediato. Hay un ejemplo de cómo ejecutarla. Es está muy ameno el post, así que los invito a que también puedan consultar el mismo. También DICWE, por su parte, nos propone el siguiente esquema que viene muy alineado a todo esto que hemos ido analizando y viendo, dejando claro que la accesibilidad tiene que estar considerada como parte de todas las actividades del proceso de desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo. Y también para esto nos propone el uso de la herramienta Access DevTools, que nos permite encontrar y también prevenir y corregir defectos de accesibilidad mientras vamos codificando. Access DevTools se integra a herramientas de desarrollo existentes para que los equipos no tengan que salir y preocuparse por trabajar en una nueva plataforma. Entonces, esto le permite convertir las pruebas de accesibilidad simplemente como parte de su proceso de desarrollo. Existen otras herramientas que también pueden ser incluidas en nuestros pipelines. Si han usado alguna diferente a las mencionadas, nos pueden enviar un mensaje a través del chat, como decía Mauricio, contándonos cuáles están usando, cuáles conocen, y así podemos intercambiar al final de la charla. Entonces, ¿cómo la IC nos ayuda en la accesibilidad? Nos ayuda a probar en más plataformas, nos evitan regresiones, nos fomenta la cobertura de pruebas y lo más importante es que nos mueve más a la izquierda la accesibilidad. Como cuarto punto, la revisión manual y automatizada del código. ¿Cómo podemos tener presente la accesibilidad en este punto de revisar manual y automatización del código? Primero, para la revisión manual, debemos considerar siempre probar y basarnos en los criterios que plantea la WCAG 2.1, capaz en formato checklist. Existen varias aplicaciones y sitios que han facilitado esto. Desde Abstractas estuvimos elaborando esta checklist que les muestro aquí en pantalla en el slide, con los criterios definidos de la WCAG 2.1, que tienen acá los links de acceso a cada uno, es decir, que explica cada criterio. Esta checklist te permite filtrar por los niveles, incluir los resultados, si se cumple o no se cumple el criterio que estamos evaluando, te permite incluir notas, así que los invito a que puedan descargarlas, también les dejo el link a este template para que puedan acceder al mismo. Y también es súper importante en la revisión manual aplicar técnicas de filtrado para identificar barreras potenciales en la accesibilidad de nuestro producto. ¿Qué significan estas técnicas de filtrado? Bueno, tenemos la revisión del contraste de colores en la aplicación. Esto nos hace a ojo. Hay aplicaciones también que nos ayudan a intentar conocer que estamos cumpliendo o no, que es una de las herramientas que me encanta y recomiendo muchísimo, es Color Contrast Analyzer. Y todas estas herramientas, existen más, están algunas de WebAIM también. Todas estas herramientas nos permiten comprobar el contraste de colores en nuestras aplicaciones y nos ahorran muchísimo tiempo también. Y no queda solo a criterio del test, sino también con estas herramientas nos podemos apoyar para saber si el color del primer plano y el de fondo son compatibles o estamos incumpliendo con los criterios que se relacionan al contraste de colores que se plantean en la WCAG 2.1. También tenemos el zoom. Debemos llevar nuestra aplicación a mínimo a un 200% de zoom y activar también el zoom en nuestros dispositivos móviles en la sección de accesibilidad y comprobar, por ejemplo, si se activa el scroll horizontal, es decir, ya ahí estamos, es decir, ya eso es fatal, si se pierde texto, si la navegación a través del teclado varía y queda inconsistente, toda la navegación, si la aplicación no llega a ser responsive, es decir, es importante que veamos esto cuando estemos probando el zoom. También navegar en la aplicación con el solo uso del teclado. Si entran a mi Twitter, van a ver que el tweet que tengo fijado es un desafío de usar solamente el teclado al menos por 1 hora y vean cómo es esta experiencia. Es decir, tengan esta experiencia algún día, en algún momento, para que sientan cómo es decir, no intentar usar el mouse, sino no se tienten, usen solo el teclado y experimenten y después analicen qué tan fácil o tan difícil es hacer solo el uso del teclado. También las pruebas con lectores de pantalla. Acá hacer una acotación. Yo estuve participando en una webinar los otros días que estuve organizando el Ministry of Testing
y que fue también sobre accesibilidad. Y contaban acá, es decir, la presentadora, la speaker nos decía de que no debemos considerar los lectores de pantalla como herramientas de evaluación. Y súper de acuerdo con ella, porque en realidad no lo son. Es decir, los lectores de pantalla son productos de apoyo o tecnología asistiva que usan las personas en situación de discapacidad visual o baja visión. Y este tipo de productos de apoyo nos permiten en nuestras pruebas conocer cómo se lee el contenido de nuestra aplicación o cómo se transmite. Muchos de nosotros no somos expertos en estos lectores de pantalla, existen varios, todos ellos tienen diferentes comportamientos, por lo que nosotros tenemos que saber bien cómo se trabaja con ese lector de pantalla para no reportar falsos positivos. Me pasó que en el curso de accesibilidad con los estudiantes que les comentaba al principio, que en situación de discapacidad visual, que estuvimos armando con Nahual IT, Argentina, cuando estuvimos haciendo pruebas con lectores de pantallas, yo me quedé anonadada como ellos tenían o cómo era el expertise que tenían al usar estos lectores de pantalla, que muchas veces pensaba que era un error y no, en realidad no era un error, era que yo capaz que estaba seleccionando una tecla mal o no estabas conociendo bien cómo trabajaba ese lector de pantalla. Entonces, intentemos especializarnos o al menos conocer bien el comportamiento de los lectores de pantalla para usarlos en nuestras pruebas. Lo otro es la comprobación del foco. Si nosotros tenemos que comprobar si los elementos de la página toman el foco cuando hacemos uso del teclado. Es importantísimo. Y el orden de tabulación también, tenemos que comprobar si el orden del tab tiene sentido, si es intuitivo para el usuario, si tiene un sentido lógico en nuestras páginas. Es súper importante. Y sobre la revisión automatizada del código, podemos apoyarnos en varias herramientas para la comprobación de la accesibilidad. Muchas de ellas son automáticas y nos generan un reporte de estado de nuestra aplicación o de una página que estemos evaluando. Por ejemplo, tenemos a Wave, Axe, Total Validator, ARC Toolkit, que lo estuve mencionando anteriormente. Y podrán encontrar más aplicaciones en los links que les dejo en este slide, es decir, hay muchísimas más, no solo son estas son las que más he usado y por eso es que las recomiendo, pero existen muchísimas más que también le van a poder servir y son de muchísima utilidad. Y como punto 5 dentro de nuestro sprint vamos a intentar considerar también o sumar las pruebas con usuarios. Acá nosotros tenemos que recordar que el testing automatizado no puede sustituir a las pruebas manuales y el feedback real de los usuarios. Podemos revisar la accesibilidad en nuestras aplicaciones con los métodos antes mencionados, podemos simular algún tipo de discapacidad, pero nada de esto sustituye el poder obtener feedback real cuando realizamos pruebas de accesibilidad con un grupo de usuarios en situación de discapacidad. Entonces, en esta línea se encuentran varias organizaciones, al menos acá en Uruguay, capacitando a personas en situación de discapacidad para el área de IT, en especial de testing de software. En estas organizaciones se han ido preparando a un grupo de jóvenes con conocimientos de testing que podrán formar parte de un equipo aportando valor desde el primer momento en el área de pruebas, desde que se incorporen a cualquier proyecto. Ellos también pueden ayudarnos a conocer si son accesibles nuestras aplicaciones. Permitamos que nos ayuden a mirar de una manera diferente nuestras aplicaciones. Y seguro que juntos en este proceso vamos a poder resolver grandes problemas y vamos a encontrar mejores soluciones para todos. Y por último, en cuanto a todo nuestro ciclo, toda esta propuesta, tenemos el deploy, que sería la revisión en producción e intentar identificar errores que nos hayan quedado. ¿Cómo podemos ver acá la accesibilidad en esto? Sí, sabemos que las pruebas en producción son riesgosas, pero aún así debemos hacerlas. En cuanto a las pruebas de accesibilidad en producción, yo recomendaría siempre realizar una regresión basada, capaz en una checklist que nos permita conocer rápidamente cuáles son los flujos más críticos, que nos permita ir agregando los flujos y funcionalidades que vamos identificando en nuestro sistema que no deben presentar errores de accesibilidad. Es súper importante. También existen aplicaciones como Google Analytics y BWO, que son aplicaciones que nos permiten conocer información extra de cómo es el comportamiento de nuestros usuarios. Sé que la comunidad no está muy de acuerdo a veces con este tipo de aplicaciones, pero también vemos el beneficio de conocer
cómo es el comportamiento de nuestros usuarios hacia nuestra aplicación. Si hay alguien que no está pudiendo completar una compra, ver si hay alguna barrera de accesibilidad que está pasando. También la aplicación BWO también nos permite crear A/B testing, que si queremos probar el impacto que tuvo una variante de diseño sobre otra, cómo reaccionó nuestros usuarios, cuál fue las variantes que fue mejor aceptada por nuestros usuarios. Estas aplicaciones también en producción nos dan bastante información para poder actuar respecto a la accesibilidad. Y el next release, es decir, una vez visto todos los puntos propuestos, llegaríamos a comenzar con el siguiente release de nuestro proyecto y se repetiría todo este ciclo que hemos visto y todos los puntos que estuvimos viendo. Como les mencionaba anteriormente, puede ser que el orden de estos puntos que fuimos abordando varíen en cada uno de sus proyectos, pero lo más importante es no omitirlos y comenzar a incorporarlos en nuestros procesos si aún no lo hemos realizado. Como podemos ver a continuación, también, pero de una perspectiva de Continuous Delivery, Lisa Crispin nos propone un ejemplo de un proceso y cómo la accesibilidad quedaría integrada en él mismo. Es decir, que no solo es lo que yo le propongo, es decir, hay muchísimos, pero lo importante es tener la accesibilidad integrada y lo antes posible en nuestros procesos. Como último punto, es decir, ¿cómo podemos lograr todo esto? ¿Cómo podemos hoy en día poner en práctica en nuestros proyectos todo lo que Lisandra capaz o todo lo que hoy mencionamos anteriormente? Primero, recordar que todo el mundo es responsable por la accesibilidad en el equipo. Eso es lo primero que debemos recordar. Segundo, debemos apuntar para ser más efectivos, inspirando y no culpando. Es decir, la culpa es el peor motivador. Por lo general, la culpa es desafortunadamente el motivador más fácil de usar. Sí, las críticas y recomendaciones constructivas y positivas requieren tiempo y esfuerzo, pero les aseguro que son mucho más efectivas. Porque nada motiva más a las personas que hacer que las cosas sean accesibles, así sean inspirándolas. Esto ocurre cuando una persona, por ejemplo, ve y experimenta el impacto que tuvo el producto cuando lo hizo más accesible y cuando ve a una persona en situación de discapacidad usando su aplicación. Sin más allá de llegar a la recompensa de tener un mercado más amplio, nosotros vamos a comprender que si nuestro producto es accesible, puede tener una profunda influencia. Más que hacer que las cosas sean accesibles, vamos a estar haciendo la diferencia. Y cuando se esté inspirado, nos esforzamos por tener un producto más accesible, no solo porque es importante para nuestros usuarios, sino porque también es importante para nosotros mismos. Y esto nos lo recalca Michael Norton, que nos dice, cuando incentivas, las personas optimizan la recompensa. Cuando inspiras, las personas optimizan su propósito. Y como tercer punto, les invito a desarrollar nuestra empatía para pensar y trabajar con compasión. Anímense a invitar y a que se sumen en las pruebas con usuario a personas en situación de discapacidad. Observen y aprendan cómo usan sus aplicaciones. Pídanle a su abuelito o a su abuelita, si tienen la oportunidad, que pruebe su aplicación. Les aseguro que van a descubrir millones de cosas que jamás habían imaginado ni pensado de sus aplicaciones. Y por último, y no menos importante, fortalecer el trabajo en equipo. El compromiso, la dedicación, el optimismo son las claves para lograr los resultados estupendos. Es decir, como nos dice acá en esta frase Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y de varias lecciones que nos dejó el amigo Steve, una que me gustaría compartir hoy con ustedes es la siguiente. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Entonces veamos cómo podemos seguir ampliando nuestros conocimientos en esta área. ¿Cómo seguir? Los invito a que puedan acceder a este post, que les dejo el link acá, que está en el blog de Abstracta, donde se reúnen una serie de recursos como una guía de aprendizaje de qué recursos pueden ustedes acceder para aprender sobre accesibilidad. Ahí van a encontrar herramientas, documentación, ejemplos de buenas prácticas, y se los recomiendo para que se puedan centrar en lo más importante y puedan comenzar en este camino. También los invitamos a que se sumen al canal de Abstracta de YouTube para que puedan estar al tanto de las novedades que vamos publicando y también sobre las charlas sobre accesibilidad que vamos a ir también publicando. Y también una invitación súper especial a que se puedan sumar a este blog que estuvimos creando ya hace unos meses atrás, que es el blog
UX and Ali Testing. Es un blog comunitario donde todos pueden enviar sus propuestas de post que quieran comentar sobre estos temas de UX, accesibilidad y usabilidad. Así que esperamos tu propuesta. Las propuestas pueden ser tanto en inglés como en español. Así que anímense, escríbanos y envíenos todos los que quieran contar, que seguro todos tenemos un granito de arena para aportar sobre todos estos temas. Y por último, y no menos importante, también les invito a que puedan consultar en la W3C el contenido que se va a ir relacionado a la accesibilidad en aplicaciones web y mobile para que puedan también profundizar más en estos temas que estuvimos conversando. Más que nunca esta frase de Eve Anderson se pone de manifiesto en estos tiempos. Los problemas de accesibilidad de hoy son los principales avances del mañana. Y llegando al final, estuvimos viendo una introducción sobre qué es Chief Left Ali, analizando un modelo y hábitos que podemos adoptar y ponerlos en práctica lo antes posible en nuestros proyectos a través de varias herramientas que nos van a permitir sumar las pruebas de accesibilidad lo más temprano posible en las etapas más tempranas de desarrollo de nuestras aplicaciones, reduciendo así el riesgo de que muchos usuarios no puedan acceder, y todo esto sin invertir muchos esfuerzos ni recursos. Bien, muchísimas gracias y bueno, espero que si tienen alguna pregunta para hacer, Mauricio, vos me dirás si acá Sí. quedó Bueno, alguna duda. Muchísimas gracias. Primero que todo, Lisandra, agradecerte, ¿cierto?, la presentación. Tengo algunas preguntas aquí que estoy rescatando, nos quedan algunos minutos, nos podemos Bien. pasar un poco y para responder. Carolina nos pregunta, ¿qué navegadores accesibles para personas con discapacidad cognitiva podrías recomendar? Sí, ahí hay varios. Tengo es decir, de nombres así no recuerdo exactamente ahora, pero estoy segura que si ponemos navegadores accesibles, sí van a estar. Tengo algunos que han publicado Olga Carreras, otros que también han mencionado Sergio Luján, han mencionado varios de estos navegadores accesibles, así que los recomiendo. No tengo ahora el nombre exactamente, si digo un nombre voy a tirar medio que una piedra, pero sí hay varios. Y está bueno que también los prueben y lo puedan instalar. ¿Bien? Perfecto. Tengo otra de Cecilia, dice, 19 Horace. ¿por qué consideras que no es suficiente contar con las pruebas de accesibilidad automatizadas? ¿Por qué consideras, perdón? ¿Por qué No escuché y se consideras que no cortó. es suficiente ¿Por qué consideras que no es suficiente contar con las pruebas de accesibilidad automatizadas? Bien, no es suficiente porque, como les decía, le contaba en la charla, es decir, recibir feedback de usuarios reales, de usuarios en situación de discapacidad, no tiene comparación. Es decir, es re importante que podamos tener esa oportunidad. Es decir, sé que es difícil a veces encontrar a las personas, pero a veces en nuestro mismo proyecto, en nuestra misma oficina, podemos preguntarle a alguien que no conoce de la aplicación, que venga, que la pruebe. Es decir, así no tenga ninguna situación de discapacidad. Es decir, poder pedir feedback a personas que no estén relacionadas con nuestros proyectos, con nuestra aplicación, ya eso es suficiente, ya eso es válido para detectar capaz que muchas cosas que dábamos por obvias, pero al estar trabajando día a día con nuestras aplicaciones, ya nos acostumbramos y pensamos que nosotros somos nuestros usuarios, y nosotros eso es un fallo tremendo pensar que somos nuestros usuarios, sino siempre tratar de asumir que no somos nuestros usuarios. Busquemos ayuda, pidamos feedback a otras personas que no hayan interactuado con nuestras aplicaciones. Entonces, ese es el valor que hoy en día no contamos en la automatización. La automatización nos agiliza muchísimo, pero no nos da ese feedback extra de un usuario real. Perfecto. Y acá tengo otro también de Jorge Luis, que me dice, ¿qué debería considerar en mis pruebas de accesibilidad mobile? Bien, hay varias aplicaciones que también te permiten hacer la automatización, algunas de ellas pagas. Axe tiene una que sacó ahora para Android, está medio que una opción medio beta, pero la sacó hace unas semanas, que también los invito a que la prueben. Acá en mobile es importante considerar todas las opciones, por lo menos en iOS y en Android, que nos permite cuando habilitamos la sección de accesibilidad, es decir, el lector de pantalla, a decir, probar con el VoiceOver, con el Zoom, con el Assistive Touch, es decir, con todas esas opciones y principalmente con el lector de pantalla. Es decir, es importante que nuestras aplicaciones mobile funcionen con el lector de pantalla, tanto con el Talkback en Android, como en el VoiceOver, como en iOS, como el Narrator en Windows Phone. Es re importante. Una de las pruebas que yo considero y que más recomiendo
es probar con el lector de pantalla en mobile. Y complementar también Perfecto. con el Zoom, con, es decir, con las otras opciones y los otros productos, opciones de apoyo que se tienen en esa sección de accesibilidad. Perfecto, Alessandra. Aquí hay una última pregunta que quería incluir, que dice, Jorge nos pregunta, ¿cómo incluir la cultura de accesibilidad en una empresa si no tienen una pedida formal, si no hay una solicitud de ello? Bien, es una pregunta bien, bien interesante. Es complicado a veces, como se decía, intentar convencer si no hay esto, si no se le presta atención. Como les contaba en la charla, lo importante es tratar de inspirar. Tratar de hacer ver a esa persona que capaz es la persona que da el sí en nuestra empresa para que la accesibilidad se lleve a cabo, que vea cómo se usa, enviarle información a cada rato, tener esa conversación, es decir, tratar de ir sembrando esa semillita en esa persona que capaz es la que, como decía, da el sí o el no de llevar la accesibilidad a cabo, es re importante. Es decir, ir poco a poco, paso a paso, no querer hacer todo en un día, porque nos abrumamos. Si queremos hacer nuestra aplicación accesible, completamente accesible en un día, no vamos a lograr nada. Como decía, paso a paso, poco a poco, ir incorporando y estoy segura que vamos a avanzar más rápido si intentamos hacerlo todo de una misma vez. Pero sí, lo que les recomiendo es tratar de inspirar y no crear culpabilidad, que es el otro lado más oscuro de todo esto, pero sí apuntar a inspirar a las personas y hacerles ver la importancia que es que nuestras aplicaciones sean accesibles. Eso me parece re importante. Sí, eso es muy relevante desde el punto de vista que estemos, ¿cierto?, que nos toque actuar, ya sea en conversaciones como asesores, con tomadores de decisiones, o desde equipos, células, ¿cierto?, como un equipo, Exacto, como uno más, llevar el conocimiento de lo que estamos aprendiendo hoy día, ¿cierto?, y posicionar este tema, que yo creo que para las empresas también es muy interesante y a veces por desconocimiento exacto, no lo consideran. Así exacto. que muy buenas las preguntas, muy agradecido, aquí estuvo bien activo el chat, así que algunas cosas que a lo mejor no las contestamos en el minuto, con Lisandra habíamos conversado previamente que las vamos a revisar y vamos a hacer el trabajo de responderles también. Exacto, en el Algunas post consultas podemos hubo, armar un post y dejar esas preguntas que quedaron pendientes en el exacto, mismo blog que les comentaba anteriormente. Podemos ahí dejar estas preguntas sí, que hicieron y responderlas. sí. Y para terminar, bueno, respondí a algunos ahí, la charla está grabada, ¿cierto? Con la presentación, va a estar en nuestro canal de YouTube, que les va a llegar también el enlace directo a través del email que Exacto. accedieron acá al webinar. Así que nada más que agradecer por la convocatoria que tuvimos hoy día, agradecer mucho a Lisandra, no se vio hoy día, pero Juliet Soler también nos estuvo colaborando, alguien preguntaba para armar comunidades desde otro país acá en Chile, Juliet nuestra content manager, dejé el correo de ella por ahí también por si quieren contactar. Estamos en una comunidad creciente en Chile y si se hacen más esfuerzos con lo que es la región, bienvenidos sean. Así que solo agradecimiento y nos vemos próximamente en algún otro webinar que vamos a estar haciendo de manera mensual. Así que saludos a todos y Muchas muchas gracias gracias. a todos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entonces. Abrazos. Chao, chao.